Bueno, y a pesar de que un grupo de parlamentarios había solicitado su extensión hasta el próximo año, el gobierno descartó extender el pago del IFE universal hasta marzo. Y en su reemplazo anunció que va a potenciar el IFE laboral. Bueno, para hablar de esto y otras noticias, estamos con Alexis Sepúlveda, diputado y jefe de bancada del Partido Radical, para hablar sobre esto, sobre el descarte del IFE universal hasta marzo. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días. Saludar a todos los auditores y auditoras que hasta ahora nos escuchan en Radio USACH. Muy bien, pues estamos también saliendo en Santiago TV, así que ahí para los televidentes y las televidentes que están con nosotros. Oiga, diputado, hablar sobre esta situación, ¿por qué creen que está el país en condiciones de extender este IFE universal, que, bueno, ya sabemos que no discrimina, sino que la persona que lo solicita se le paga hasta marzo y no como lo ha dejado el gobierno hasta este mes, que se paga este mes? Bueno, esperemos que la noticia se concrete en un hecho concreto, una buena noticia. Lo habíamos solicitado desde el conjunto de la oposición, la posibilidad de la extensión del IFE universal. Ya el gobierno había confirmado la extensión del IFE laboral. Sí. Pero efectivamente, de lo que eventualmente puede significar para el erario fiscal, lo importante es tener en cuenta de que primero la pandemia no se ha acabado, hay restricciones a numerosas actividades. Y segundo, tenemos esta nueva variante que no sabemos cómo nos va a impactar y por lo tanto lo razonable es tener las precauciones y poder dar el soporte a las familias que eventualmente lo requieran. Sí, un buen punto el que da usted, diputado, el tema del IFE universal que llegó en noviembre y se paga ahora en diciembre. Pero claro, la gente no va a tener ni enero, ni febrero, ni marzo. Pero la situación de la pandemia, por lo menos lo que hemos estado viendo, ha ido mejorando. Entonces, claramente es un argumento para el gobierno, es decir, bueno, se va mejorando. La gente se está recuperando el empleo también y la gente puede salir a buscar empleo. Sí, hay indudablemente la época estival genera mayor empleo en general en la historia de Chile, ¿no? Se activan numerosas actividades, por cierto, la agrícola exportadora, que demanda mucha mano de obra, mucha actividad laboral, pero también hay otras actividades que están fuertemente dañadas y con gran nivel de incertidumbre, no se han podido recuperar del todo, como el mundo de la gastronomía y principalmente el mundo del turismo. Las nuevas restricciones de acceso, lo han señalado los dirigentes del turismo, pueden tener un alto impacto en el empleo del sector y por lo tanto hay áreas de la economía que todavía están golpeadas y algunas que evidentemente no se van a recuperar con la rapidez que otros sectores podrían haberlo hecho. Claro, pero si, uno de los temas que también se ha conversado, diputado, es que la gente no está saliendo a buscar trabajo por esto mismo, por el IFE. Puede ser, yo la verdad es que tiendo más a pensar de que la gente también en la época intermedia en que se entregó ayuda, en que se entregó esta ayuda y no se entregó, estoy hablando desde junio del 2020, buscó otras alternativas para generar ingresos. Yo creo que por ahí hay un dato muy importante que debe darlo el empleo independiente, con mucha actividad económica que se está desarrollando a través del comercio ambulante, a través del delivery, de actividades independientes, y que obviamente han generado ingresos similares o superiores a lo que actualmente ofrece el mercado, y lo que tenemos que hacer evidentemente parecido a lo que dijo el presidente Biden en Estados Unidos a los empresarios cuando le reclamaron lo mismo. Pareciera que hay que pagar más y que eso es lo razonable a propósito de las cifras que tú anteriormente estabas dando con respecto a la desigualdad en Chile. Claro, porque hay familias que ganan claramente mucho más con el IFE que con lo que sacan trabajando muchas veces los dos padres, por el sueldo mínimo. Claro, y hay un sinnúmero de otras condiciones también, porque los espacios laborales rígidos con horarios de trabajo también impiden muchas veces el desarrollar otras actividades, por ejemplo, el cuidado de familiares enfermos que requieren una atención permanente, no le permite a muchas personas, por cierto, ingresar al mundo laboral que lo quisieran, el mismo cuidado de los hijos para las mujeres, más allá de las condiciones que entregan los establecimientos educacionales, las salas cunas, jardines infantiles, que la oferta en ese ámbito es todavía limitada, también a muchas les impide poder ingresar y por lo tanto habrá que evaluar eventualmente el impacto que tiene el IFE. Yo siento de que efectivamente los datos sobre desigualdad que tiene Chile son tan brutales que uno tiende a pensar que en general lo que se paga, los ingresos más bajos, lo que se paga, una persona no puede vivir y por lo tanto el desincentivo que existe hoy día a tomar estos puestos laborales tiene que ver principalmente porque
no alcanza para vivir y esa es la realidad. Claro, pero también hay preocupaciones, diputado, por el tema económico. Si el país es capaz de sustentar, por ejemplo, este IFE universal hasta marzo, después puede venir otra ola en invierno y vamos a tener que volver a colocar el IFE universal. No, no hay una idea tal vez de focalizarlo más, por ejemplo, en las personas que no han podido encontrar trabajo, en los adultos mayores, en las personas que se dedican al cuidado, por ejemplo, de adultos mayores o de niños, enfocar en ese tipo de personas el IFE, más que sea universal para el que se inscriba? Sí, nosotros desde la bancada hemos planteado la necesidad de mantener una ayuda especial a ciertos sectores de la población, no sé si con la característica del IFE universal u otra, que efectivamente acoja a aquellas personas y familias que tienen problemas distintos. De ya lo que tenemos es imagínate una familia con dos niños que tiene uno de sus hijos o un familiar a su cuidado, le impide a una de las dos personas trabajar esa familia, no solamente pierde la posibilidad de aumentar o duplicar sus ingresos, sino que termina asumiendo cargas económicas a propósito de los mismos cuidados. Yo creo que ahí es necesaria una focalización. El gobierno tendrá sus motivos, vamos a ver qué es lo que pasa con los proyectos, con las iniciativas que eventualmente se presenten, pero evidentemente hay todavía sectores que están dañados, que históricamente están dañados. ¿Ah? La pandemia ha sido un gatillador de los impactos que eso tiene, pero este es un tema histórico sobre el cual tenemos que hacernos cargo algún día. Claro, porque estoy, por ejemplo, viendo los montos que paga el IFE y una familia de 4 personas con una persona trabajando, por ejemplo, por el sueldo mínimo, recibe cerca de 320, 330 mil pesos y con el IFE recibe 500 mil pesos. Entonces, claramente hay un incentivo, entre comillas, perverso porque su calidad de vida es mucho mejor sin trabajar que recibiendo este bono. O sea, que el problema está en el sueldo mínimo y lo poco que se paga también en Chile. Sí, yo creo que el sueldo mínimo está por muy bajo los requerimientos que tiene este país, que es carísimo. Así, si digamos los 350 mil pesos, no vive nadie en Chile, que tiene que pagar arriendo, alimentación, transporte para ir a ese trabajo. No están en ese. Entonces, digamos las cosas como son. Chile es un país carísimo. El estándar de precios en Chile es muy alto. Cualquiera que ha viajado al extranjero lo puede. Se obliga a la persona a buscar otras actividades distintas, adicionales, eventualmente a los puestos formales, que es lo que busca el gobierno, Estamos, formalizar el trabajo, pero con eso no alcanza. claro, estamos conversando con el diputado y jefe de bancada del Partido Radical, Alexis Sepúlveda, sobre esta propuesta que tiene la oposición de mantener el IFE universal por lo menos hasta marzo. Diputado, ¿esto lo ha conversado con bancadas de la oposición y también del gobierno? A ver si se abren a esta idea. ¿Hay apoyo en la centro derecha, por ejemplo, para esto? Mira, la verdad es que no tenemos información ahí, no sabemos cuál va a ser la decisión final que tome el gobierno. Lo que sí tenemos claro es que extendió el IFE laboral, ese es un hecho concreto. Lo del IFE hasta marzo obviamente es un tema que habrá que esperar cuál es la definición que eventualmente tengan ahí y con qué características se va a hacer, pero evidentemente sentimos de que todavía el impacto de la pandemia no ha sido superado, que hay sectores afectados y que a lo mejor es necesario por lo menos extender el IFE hasta marzo, quizás con algún grado mayor de focalización, sin hacerlo pedregoso y complejo como fue la ayuda que se entregó durante todo el 2020. Sí, pues esa fue una de las grandes críticas que hubo, que había que cumplir demasiados requisitos para poder acceder al IFE y como dice usted, llegó tarde finalmente esta ayuda que fue tan necesaria, sobre todo en el primer año de la pandemia, más que en el segundo, donde ya se masificó un poco más. Diputado, yo sé que tiene poquito tiempo, pero quería preguntarle por estos 30 proyectos que envió de discusión inmediata el gobierno al Congreso, lo tienen que sacar en 6 días, sobre todo por agenda de seguridad. Ya se ha interpretado que claramente eso es para complicar la candidatura a Gabriel Boric, porque va a tener que pronunciarse sobre varias temáticas que tienen que ver con seguridad, de los flancos débiles, por lo menos, que se le atribuyó a su candidatura. ¿Cómo van a trabajar en esto y si también opina lo mismo, que ahí hay una apuesta política por parte del gobierno? No, yo diría que el gobierno entró derechamente en la campaña, ¿no? Lo que no hizo durante años, hoy día pretende solucionarlo en un par de semanas. Y la verdad que el país no puede, eso yo creo que además
de una intervención clara en el proceso eleccionario, además habla de una falta de responsabilidad de lo que significa conducir Chile. Los proyectos hay que discutirlos, conversarlos. Un gobierno que no tiene mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados termina siendo casi como una sonada, una pateada, ¿no? Que solamente tiene un fin electoral. Aquí no hay algo responsable, no hay un tema planificado de parte del gobierno para enfrentar la delincuencia. No ha sido capaz, este gobierno no ha dado el ancho en el tema de la delincuencia. Poca cátedra nos podrá dictar al respecto. Nos dijo que iba a solucionar los temas de delincuencia, nos dijo que iba a solucionar los temas de migración y la verdad es que sigue dando votos en esas dos áreas. Y por lo tanto, yo siento que son más bien acciones de carácter electoral. Directamente el gobierno está en campaña para ayudar al candidato pinochetista que José Antonio Cast. Sí, llama la atención el subsecretario Gali, que ha salido también a criticar, por ejemplo, lo que habló ayer Gabriel Boric con don Francisco sobre el tema de los indultos a los presos de la revuelta. Gali cuestionó la postura de Boric y dijo que les diga a los jueces que se equivocaron. El subsecretario Gali ha salido hace bastante tiempo ya a meterse en la política de ahí, en la política dura, del día a día. Bueno, el subsecretario es bueno para los micrófonos, para las cámaras, pero la verdad es que nunca se hace cargo de su responsabilidad. Aquí pareciera que es Gabriel Boric o la oposición la responsable de gobernar, de administrar y dirigir los servicios de las policías, tanto de investigaciones como de carabineros, o el trabajo de la fiscalía o de los tribunales de justicia. Todo es culpa de alguien. Cuando hay atentados, cuando hay acciones violentas en la Araucanía, la culpa no es, la responsabilidad no es del gobierno, sino que siempre es de otro. Yo le pediría al subsecretario Gales que de una vez por todas, asuma la responsabilidad del cargo en el que está, porque finalmente cada vez que sucede algo, cada vez que las cifras no lo acompañan, el problema es de la oposición. Y yo diría que el problema es justamente el subsecretario, que pareciera no tiene la capacidad para poder enfrentar la delincuencia adecuadamente. Y prueba de ello son todas las situaciones que hoy día vive Chile. ¿Usted cree que se prorroga el estado de excepción en la Araucanía, en la macrozona sur? Es muy probable que sí. Yo creo que ahí hay un sentimiento, se cruzan dos valores, el tema de enfrentar militarmente prácticamente el conflicto de la Araucanía y por otro lado también la situación permanente de violencia, de atentados, que obviamente no son razonables para un país democrático que quiere salir adelante y vivir en paz. Yo creo que las dos posturas están chocando. Yo creo que aquí falta un trabajo real, porque más allá de todas las extensiones que se haga del estado de excepción, la situación de violencia en la Araucanía persiste y por lo tanto yo creo que hay que buscar otras fórmulas para poder enfrentarla, aislar a quienes están en un camino violento, pero iniciar un diálogo franco, concreto, objetivo, con el mundo mapuche, con los pueblos originarios, para que efectivamente podamos acoger parte de las demandas históricas que ellos tienen. Muy bien, pues Alexis Sepúlveda, diputado y jefe de bancada del Partido Radical, conversando con nosotros acá en Estación Central de Radio Usach y también Santiago TV. Un abrazo grande, diputado. Que tenga buen año. Hasta luego. Un abrazo igualmente, que pasen un muy buen año y que sigan funcionando con esa independencia que siempre ha tenido Radio Usach. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí está, pues Alexis Sepúlveda, diputado y jefe de bancada del Partido Radical.